No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Acompaña en cabina en estos momentos nuestra querida doctora Katy Giselle Gómez, nuestra psiquiatra legal y forense, quien es máster en análisis e investigación criminal. Además cuenta con un máster en perfilado de personalidad y negociación. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Psiquiatra del programa. Sí, es nuestra psiquiatra ya, parte del equipo. No ha podido con un par de gente de aquí. No, contigo. Conmigo. Conmigo. Eso lo sabemos. Que te lo dijeron. Doctora, la verdad es que es un gran placer, como siempre, tenerla con nosotros en No se diga más. Y en esta ocasión nos gustaría tocar un tema muy particular a propósito de lo que vimos hace unos días con el caso de Sudicha en el país. Muchos nos quedamos preguntándonos qué pasó con los padres que pidieron que la declararan fallecida, cómo ha sido todo este proceso para ellos y con todos los demás casos de desaparecidos, cómo esas familias pueden hacer un cierre por esas pérdidas. Y ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy, el duelo. Ya veo, señores. Muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que para mí es un placer y un honor siempre estar con ustedes. Y realmente, fíjate que eso es una pregunta muy clásica, que a manera repetitiva nosotros los psiquiatras tenemos, y no es lo mismo manejar un duelo normal porque cada uno de nosotros en algún momento ha tenido una pérdida, que eso es simple y llanamente el duelo. Pero hay personas que se va complicando la situación. Y nuestra literatura, por ejemplo, habla de esos duelos prolongados. La gente de manera común lo conoce como duelo patológico o aquellas personas que tienen un duelo complicado. La realidad es que, como te decía, es un duelo prolongado, donde nosotros vemos que esa sintomatología es persistente por más de 6 hasta 12 meses. Pero ahí no cabe cuando nosotros tenemos un familiar, un ser querido que ha desaparecido y que de una u otra forma no se puede hacer un cierre. Eso, doctora. Mi curiosidad sobre ese tema viene sobre todo a raíz de la carta que enviaron los padres de Sudicha, de que ellos necesitaban, le pedían a las autoridades dominicanas que declararan a su hija ya como muerta. Y lo ponían en la carta para nosotros poder seguir, o sea, como dar un cierre y seguir adelante. Mucha gente quizás no lo entiende y dice, pero ¿cómo va a ser? Que ellos Los lo que padres. quieren es que no. ¿Qué tiene? O sea, esa carta, ¿usted la leyó? Uh-huh. ¿Qué le pareció a usted? Mira, yo tengo varias opiniones. Ustedes saben que de una u otra forma, lamentablemente, tengo que utilizar ahí una de mis herramientas, que es el perfilado de personalidad, que se puede realizar de manera inductiva con ciertas técnicas. Entonces, en cuanto a ese caso de manera específica, hay muchas aristas que tienen que ver con la personalidad. Lo primero es que el duelo, el nombre se llama duelo suspendido. Y eso tenemos que... En el caso de los desaparecidos. En el caso de los desaparecidos, ya Ay, sea eso se oye cruel. Eso se oye cruel, sí. forzado, ya sea porque la persona por opción propia quiso no volver a aparecer y bueno, por muchísimas razones. En este caso, y refiriéndome de manera específica a tu pregunta con respecto a la carta, hay un contexto que muchas veces como latinos a nosotros nos choca mucho y es algo que a veces no queremos tomar en cuenta, pero yo lo aprendí cuando hice ese máster en perfilado de personalidad, que para tú poder realizar un perfil, tú tienes que tener un contexto cultural. Wow, doctora. Gracias. Brillante. Porque yo siempre decía, es que no son como nosotros. No, no. Ni siquiera son como los americanos. Exactamente. Porque ellos vienen de otro país, de otra nación, en donde la cultura es muy fuerte y muy diferente. Hay mucho arraigo. Uh-huh. Y a mis estudiantes de psiquiatría forense, yo les explicaba eso. Yo les decía, una de las culturas que más me encantó estudiar a mí fue la asiática, los chinos, los japoneses, porque definitivamente tienen unas particularidades magníficas. Pero este caso me sirvió como práctica de manera personal para aumentar más la experiencia. Y resulta que en esta cultura, de manera particular, hasta en el ámbito religioso, son diferentes a nosotros. Sí. Muy. Y no hemos tomado en cuenta que hay acciones que se dieron a conocer de su hija que tienen un trasbastidor moral público que es matarme antes de tiempo. Se oye un poco duro lo que estoy diciendo, Sí. pero esa es la realidad. Si yo veo a lo mejor la hija de un familiar bailando en una discoteca, a mí no me hace nada, eso es normal entre latinos. Sí. Eso es algo normal, pero para ellos eso es morir en vida, literalmente.
Entonces, cuando tú Un expones... desprestigio. A ver, déjeme ver si la comprendo. Es como que esta familia, a través de las acciones previas de su hija, pudieron haberse sentido moralmente traicionadas porque bailar, andar con un extraño, beber, tomar alcohol es Incluso la un vestimenta. deshonor. Un Exactamente. deshonor para la familia. Exactamente así es. Ese es el contexto en el que estamos y no lo podemos obviar. Una de las cosas más importantes es que una madre dominicana, latina, pueden pasar 40 años y todavía está buscando debajo de la piedra. Sí. Ujú. Ese es el contexto. Es mío, es mi muchacho, pero tu muchacho ya tiene 50 años, pero tú sigues bajo ese manto protector porque eso es una cultura. Eso es algo que nosotros tenemos. Yo no dejo ir a una hija mía a un viaje escolar si yo no voy, si no hay una autoridad de la escuela. Pero en otros países no se usa. Una cultura americana, los hijos están acostumbrados a estos viajes de high school y todo lo demás, y es normal. Pero Y debo doctora- preguntarle, doctora, bajo ese mismo esquema cultural, ¿cómo vino ella a un spring break? Cuando dentro de la cultura americana y todo el que vive en Estados Unidos, incluyendo los papás, saben lo que es el spring break. Ay, me siento que estoy en el área donde estábamos dando la clase, porque esa es la pregunta que me hicieron los muchachos en la clase. Mira, es simple. Hoy en día tenemos mucho acceso a todo lo que son las redes sociales. Recuerden que esto es inductivo. No tuve en mis manos todas las herramientas forenses para poder hacer un perfil obviamente más exacto. Usted dice inductivo, para que quede establecido. Para los que no saben, doctora, porque yo la entendí, ¿eh? Pero para el que no entiende a qué usted se refiere cuando se hace ese perfil inductivo, por favor. Por ejemplo, yo tengo toda la recopilación, no solamente de las noticias, porque sabemos que hay muchas fake news, pero también hay que tomar en cuenta aquellas que son consistentes y son armónicas con lo que pudimos ver de los investigadores, las personas que sí estaban pues analizando de verdad el caso, no los comentadores, y obviamente las acciones de los padres de manera específica. Sí se pueden hacer perfiles de personalidad a través del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el lenguaje motor. Todo eso es importante para mí a la hora de poder realizar este tipo de análisis, incluyendo el video, aunque fuese corto, del momento de la joven también. Sí. Eso es parte. Aquí se utilizan muchas herramientas. Como dije, uno de ellos más importantes es el contexto cultural. Pero también tenemos un impacto de todo lo que viene fuera de nosotros. Yo tengo acceso a través de mi aparato electrónico a muchas cosas. Y así como hay parejas, para ponerlo y aplatanarlo en buen dominicano, que los padres son pastores y los hijos son un desastre, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Y es que nosotros sabemos, y eso es en salud mental, cuando tenemos una crianza muy estricta o muy ligera, entonces podemos tener disfunciones en la conducta de nuestros hijos. Eso está bien descrito, clarito. Entonces, cuando yo tengo una hija que tiene la oportunidad de estar en un ambiente donde no tiene ese tipo de presiones o exigencias y restricciones, pues obviamente, ¿a qué yo vine? Se oye un poco duro, vuelvo y repito. A darlo todo. A darlo todo. Es a dar todo lo que tiene y no tiene. Hacer todo lo que no he podido hacer, como si realmente el mundo se fuera a ir de mis manos y lastimosamente el mundo no se le fue de las manos, el mundo te quitó a ti de él. Doctora, ¿por qué juzgamos también a las amigas? Que por qué la dejaron sola con ese muchacho. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. Que esas no eran amigas de verdad, etcétera, etcétera. Porque las amigas dominicanas se meten en lo que no le importa. Son las que le mandan a votar marido. Hay que decirlo. Las latinas en general. Te mandan a votar tu marido, pero no votan el de ella cuando ya le fue infiel o tiene un muchacho en la calle, pero el tuyo sí. Yo en su momento decía que... Ese muchacho no me gusta, pero a las 2 semanas tuve a la amiga tuya con ese muchacho. ¿Cómo? ¿Qué? Normal. Doctora. Eso no, perdón. ¿Para qué me invitan si lo saben? Ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me Yo invitan? decía que yo tuve la oportunidad de estudiar fuera y la cultura allá es diferente. A tus amigas allá tú le dices, mira, yo quiero estar un momento a sola con este muchacho que me gusta, y tus amigas simplemente se van y te dan ese espacio. Tal vez no tiene ni que decírselo. A las amigas te dejan y ya porque te gustó el Omara, muchacho. tú estás hablando de un hipotético, Claro, porque yo estoy seguro que tú no... Yo estoy hablando de una amiga que me contó que le pasó a otra nada amiga. que ver conmigo, Ok. nada que ver conmigo. Pero las latinas no somos así. Las latinas, cuando una amiga está borracha, normalmente nos quedamos, pase lo que pase. ¿Te gustó el tipo?
mañana tú lo verás. Pero No, yo hoy le tú cojo hasta la tienes que ver placa. Yo he conmigo. vivido la experiencia que una me dijo en una ocasión y yo salí, lo grabé y él me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y digo, bueno, mi amor, yo soy psiquiatra forense. Si tú te desapareces a ti el primero que voy a buscar. Qué Pero mal eso tener es, una somos amiga así. nosotras que somos así. Entonces, no, a veces no aceptamos que el otro es diferente y queremos obligar a que tenga las mismas atenciones que nosotros. Y no es real. Yo quería preguntarle a usted, luego de ver los cortes de la actitud o las acciones que tuvo el joven Joshua o de las declaraciones que dio, ¿qué le parecieron? O sea, acertadas, usted también sintió ese vacío. No es de vamos a duelo. decir, No es duelo. Es duelo, Es es duelo. Claro, Pero ya que te Ayúdame, preguntó, cónchale. ya que le preguntó, Ayúdame. Ay, Dios ya que le mío. preguntó, Mira, yo no quiero ser tan drástica, pero necesitamos mejores investigadores ¡Uño! en la República Dominicana Pero usted sabe por qué, doctora. y aplicar derecho, que no Déjeme se decirle, hizo. doctora, esta es mi humilde opinión. Ah, no, yo no puedo ser Creo humilde que ahí. aquí- no humilde porque yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero sí he escuchado en muchas ocasiones, no solo en este caso, en muchos otros casos anteriores que incluyen dominicanos, que en nuestro país no existe un protocolo en ninguna institución para tratar casos así, que las primeras 24, 48 horas son elementales, que tiene que haber un equipo especializado en ese tipo de cosas y aquí no existe. De hecho, he escuchado que las personas que fueron enviadas las primeras 48 horas a ese lugar no tienen el conocimiento ni de preservar pruebas. Lo dije yo. no, y Continúa. me imagino que ni siquiera un médico forense le enviaron al Médico joven para legista. hacerle un estudio en esas primeras 24, ¿Dónde está el 48 antidopaje horas. del joven Pero- antes de las 24 horas? No me hagan hablar, que ustedes saben que me pongo. No, pero Ese queremos hablar. interrogatorio, Sí te voy a hacer hablar, a mí me Katy. dio muchísima pena y vergüenza, Dios mío. porque a veces nos queremos dar muchos lujos de decir que no, que aquí tenemos esto, tenemos lo otro, somos lo mejor en tal y tal cosa, pero ni siquiera las preguntas fueron bien elaboradas. Dios mío. Ni las preguntas. No te puedo hacer una pregunta contundente del tema y saltar a otra como, tú vives aquí en República Dominicana. ¿Y por qué te fuiste el año pasado de vacaciones a Dubái? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la cronología? Cómo tú vas construyendo lo que pasó. ¿Cómo se hizo esa entrevista que debió de ser, primero, pasar de una técnica a otra cuando comenzaron esas disonancias cognitivas en ese discurso? No se Ya no entendió eres nada, víctima, se no eres entendió parte nada. de la víctima. Puede ser un victimario, un sospechoso, no una persona de interés. Entonces, la realidad es que yo me sentí muy indignada porque yo sé que aquí hay personas muy preparadas, pero no las usan porque no quieren pagar tampoco. Ay, Doc, quedó establecido aquí. Espérate, porque yo iba a preguntar algo, pero ya me lo dijo fuera del aire, me lo confirmó fuera del aire. Enfócate, Jorge. Y yo no quiero tampoco llevarla por ahí. Yo no quiero llevarla por ahí porque la trajimos a hablar de duelo hoy. Claro, gracias. Pero ¿qué tan importante es el duelo? En el duelo, ¿qué tan importante juega? ¿Qué tan importante es el rol de si determinar si hubo un crimen o no en un proceso como este? No es para llevarla por ahí, doctora. De nuevo. Mira, fue hablar de duelo. De pero nuevo. está bien, como ya le estamos aquí. decía, el duelo suspendido es un poquito más complicado por el hecho de que no se realiza un cierre. No existen las etapas normales. Se muere un familiar, una persona querida, y usted está en la etapa de negación. Luego usted se siente molesto, vienen todos esos sentimientos de tristeza y de qué voy a hacer con mi vida. Ya luego viene el culpar a otro, no, porque fue por tal. Hasta que pasan esas etapas y usted acepta y a través de ese mecanismo natural de la vida puede seguir su curso. Ninguna de estas son posibles dentro de un duelo suspendido. Simple razón, siempre vamos a tener la esperanza de que si está vivo, ¿dónde está? Claro. Entonces no hay un cierre. No saber si fue un crimen es encontrar el cuerpo. Recuerden que de manera natural tenemos un ritual que hacemos, nos despedimos, ya sabemos que esa persona tiene un lugar, pero ¿cuál es el lugar de esta persona que no apareció nunca? Ay, Dios mío. ¿Cómo Y que el funciona teléfono eso? suena. Mira, Alba, el teléfono suena y tú crees que te van a llamar con la noticia o está vivo o está muerto. Eso es constante. Entonces, este tipo de personas, no importa la cultura, y eso es importante que lo sepamos, ese dolor que se manifestaba con esa madre era evidente de Sí. que algo estaba pasando.
Y aunque tú quieras tener un cierre por papel, de manera interna, tú sabes que no apareció y que la dejaste en un lugar que ni siquiera es su casa. Es muy doloroso, Yo hace muy unos días, doloroso. en otro programa hablaba con algunos padres que son parte de la Asociación de Personas Desaparecidas en la República Dominicana y ellos me comentaban que algunos de ellos tienen hasta 15, 20 años buscando a un familiar y no han cerrado ese capítulo y nos decían, nos llaman por teléfono y yo salgo corriendo porque pienso que es ella. Tengo 15 años buscando a mi hija y pienso que es ella. Me llaman de la cárcel, porque algunas personas también son crueles, me llaman de la cárcel, me piden dinero, que yo sé dónde está tu hija, que sé dónde está tu hijo. ¿Cuándo es el momento donde uno debe decir, ya van tantos años, yo necesito ayuda para cerrar este capítulo? Es evidente que ya esa persona no va a regresar. Mira, yo recomiendo que desde el inicio, cuando usted no está manejando la situación y usted está siendo disfuncional en sus áreas de funcionamiento normal, entiéndase laboral o en su relación interpersonal, usted no quiere salir con nadie, usted no quiere ver a nadie, usted no puede ir al trabajo. El teléfono suena y tú estás llorando. Tú te pasas la mayor parte del tiempo con ansiedad, con tristeza, porque se desarrollan muchísimas patologías psiquiátricas, no solamente la depresión. Uno lo enfoca en la depresión porque a las 2 semanas sabemos que hay cambios bioquímicos en el cerebro cuando tú tienes tantos síntomas depresivos. Pero la realidad es que el acompañamiento es básico, no para que te ayuden a cerrar, porque eso es algo que lo va a hacer la persona de manera individual a través de una decisión de manera inicial, consciente. No se puede tampoco hacer a la ligera ni forzar. Cada persona tiene un tiempo para poder, vamos a decir, ir procesando toda la información e ir entendiéndola. Ahora, el estilo de vida y todo lo que se va haciendo en la marcha, en el día a día, pues les ayuda muchísimo. Porque obviamente hemos tenido muchísimos casos. Este no es el único. Este trascendió porque obviamente tiene un impacto en nuestro turismo a nivel de como país. Pero la realidad es que estas personas necesitan un acompañamiento desde el inicio. Cuando hay alguien desaparecido, usted tiene que buscar una ayuda y una guía. Ahí yo quería preguntarle, cuando hablaba con esa asociación, ellos me comentaban que desde el 2022 hasta el día de hoy hay más de 2,000 y pico de denuncias de personas desaparecidas. Y ellos me decían, cuando usted va a las autoridades, por ejemplo, un caso en específico, yo fui y a mi hijo le faltaba solamente 1 hora para cumplir el tiempo estipulado que ellos solicitaban y ellos no me permitieron poner la denuncia. Cuando fui, después de ya iban como 72 horas porque coordinó con un fin de semana, cerraron, no sé qué, llevan 72 horas, las primeras 48 son cruciales, ya después de ahí no me dieron respuesta, iba a un sitio que cerraron el expediente, iba a otro que todavía está abierto, no hay un manejo. ¿Cómo debería ser el protocolo cuando una persona desaparece? ¿Cuál es el seguimiento que se debe dar? Nosotros estamos acostumbrados a tomar todos los casos por igual. Sí. Y para mí eso es un grave error, porque no es lo mismo que alguien que está acostumbrado a viajar, a salir de casa, se desaparece aparentemente a una persona que tiene una condición mental o que tiene una vulnerabilidad como un menor de edad. Claro. Porque nosotros sabemos que hay personas que son más vulnerables que otras, los ancianos, los niños, las mujeres. O sea, entonces yo creo que las medidas deben tomarse conforme a la descripción del caso, individualizado. Lastimosamente, de manera universal, se sabe que de 24 a 48 horas hay que esperar. Hemos visto muchos casos también en la República Dominicana donde se hace una denuncia y la muchachita estaba con el novio, se fue para la casa de la suegra. Bueno, recientemente tenemos las redes llenas de ese tipo de casos. Sí. Y eso hace perder recursos. Y cuando hablo de recursos no me refiero a lo económico, se despliega un personal para ello. Porque debo decir algo, o sea, no todo es malo. Aquí sí le hacen caso. Pero si tú no tienes en ese momento a lo mejor todos esos perros especializados, si tú no tienes el personal adecuado en ese momento, o sea, ¿cómo lo hacemos? Tú sales en una patrulla a comenzar a buscar ahí a lo loco, andaba por el mar. Pero ¿cómo lo haces? Necesitas un buzo especializado. ¿Y cuántos buzos tenemos en RD? Doctora, ¿sabemos si algún psiquiatra forense participó en los interrogatorios al joven Joshua? No me haga eso. Bueno, es que eso es un tema... No tuvimos un psiquiatra forense entrevistando. Bueno, hasta donde sé no, porque obviamente solo somos 6 en la República Dominicana. Wow. Y hay que recordar que las residencias médicas... los 5 que usted conoce no lo llamaron. Son mis estudiantes. Bueno. Pero mis estudiantes necesitan un poco más de experiencia para ese tipo de interrogatorio. Y realmente no puedo ser humilde porque lo que tú aprendes, por algo tú lo aprendes. Claro. Y yo tengo esa experiencia. ¿Cuántos psicópatas me han tocado a mí evaluar? No solamente en la República Dominicana, sino fuera de aquí, porque he sido perito experto en la corte en Panamá, por ejemplo. Entonces,
No estoy diciendo que me usen, estoy diciendo que hay recursos para que ustedes lo usen en la pero República yo sí Dominicana. puedo decir que la usemos. Que la Yo sí usemos. puedo decir Claro, que si Dios. tenemos un recurso como la doctora Por Katy, supuesto. hay que utilizarlo. Me da que si mucha son, pena que si eso. son 6 psiquiatras forenses en el país Que se usen. y tenemos a la profesora de los otros 5 y no usamos a la profesora y a los Use a otros uno. 5 Estamos mal. no lo estamos usando tampoco en una situación Hay como problema. esta, ¿para qué estamos formando a la gente? Bueno, te puedo decir, y lamentablemente Ahí tan voy a chiquito. usar ese espacio, es el hecho de que aquí tenemos muchas personas con supuestas condiciones mentales que infringen la ley, homicidio, agresiones sexuales, y ninguno es evaluado por un psiquiatra forense, que es al que les ¿Y corresponde. quién es que los evalúa? Bien, gracias. No sé, preguntémosle a Ay, Inasif. Dios mío. Atención, Atención, Inasif. Inasif, señores, ¿qué es lo que está Yo, pasando? yo sí quiero saber, porque es algo que causó mucho revuelo, quizás el tiempo, el momento en el que se hizo, o si debía ocurrir de esa manera, que la Procuradora General de la República se trasladó al lugar de los hechos un poco tarde. Ese es su rol, debió asistir antes, a quién le correspondía. Digo, hay que ver si ciertamente era Señores, tarde. ella es una procuradora. Se supone que por debajo de ella hay un equipo que debe tener las Gracias. competencias para, que no se tiene que mover ella. Que no Y si está- ella se Gracias. movió, es mi impresión, porque debo decir que cuando tuve la oportunidad de tenerla como titular aquí en el distrito, ella fue mi titular en el momento en que estaba en la institución. No puedo decir que es una señora que se siente a mirar. Ella es Es de una acción, mujer acción. que trabaja, Acción. que no se queda con dudas. Sí. Entonces, ¿por qué se movió? Conociendo a un personaje que tiene esta proactividad y esta expertise en Ella este no tipo de estaba casos. satisfecha con lo que le llevaron. Eso pienso yo. Esa es mi También. Yo pienso lo deducción. mismo también. Pero Yo una quiero cosa, saber, pero yo- una cosa importante, perdóname, para que quede establecido, porque aquí hemos sido muy críticos de todo el que está en una posición dentro de este proceso y dentro de cualquier cosa. Pero no es tarde para ella. Y que quede claro, incluso con lo que la doctora acaba de decir, no es tarde, porque una procuradora no busca nada en un proceso como ese. Claro que no. Ahí está lo que la doctora dice. Hay un equipo que se supone que es de gente capaz que hay que utilizar. La procuradora no buscaba nada ahí. Ahí yo te digo lo siguiente. Si había insatisfacción con las declaraciones del joven, Ujú. ¿por qué tardar tantos días? Pero ¿cuál fue tantos días? Pero Jorge pasó más de una semana. No. Fue el sábado Fue el pasado. sábado. No, ella fue Y la joven estaba uno o dos desaparecida días desde el después 6. de que salió el interrogatorio. A él lo interrogaron jueves o viernes y ella estuvo sábado ahí. Pero Lo yo interrogaron yo varias raíces. veces. Ahí yo quería- ¿Y ahí- quién mencionó que se sintieron insatisfechos? No. Nadie ha mencionado Ah, eso. no, Eso nadie estamos lo- diciéndolo lo estamos nosotros. diciendo Le estamos diciendo Ahí nosotros. yo quería intervenir y preguntar. Los padres cuando asistieron aquí al país dijeron que ellos sentían que se estaba violentando el debido proceso, que estaban pasando largas horas dentro de los interrogatorios con el joven y que lo estaban interrogando demasiadas veces Los padres de diferentes Joshua. personalidades, Sí, los sí, padres sí. de Joshua. ¿Se violentó el debido proceso? ¿Se prohíbe que se le Bueno, entreviste tanto? desde que ellos interpusieron lo que, no soy abogada, pero obviamente tengo que tener eso de conocimiento por el ámbito forense, aclaro. Pero cuando tú interpones un habeas corpus, ¿qué quiere decir eso? Que se han violentado tus derechos fundamentales, que son válidos aquí o en cualquier país del mundo, porque son acuerdos internacionales. Es importante que si tú retienes algo sin ningún tipo de acusación, como tú cohibirme de mi libertad, Así es. ya tú me violentaste. Inmediatamente ellos lo interpusieron, yo dije adiós y me despedí de él, porque él tiene un derecho. Así es. Todo victimario tiene un derecho y tenemos que reconocerlo, eso no se lo podemos quitar. Victimario, dijo dijo la doctora. victimario. Dijo victimario la Me doctora. retracto de Tú manera tienes tu teoría. inmediata. El sospechoso de haber cometido algún hecho. Gracias, Porque el gracias, problema, compañero. el La problema, persona de interés. porque La el persona pro- de interés. No, pero es que esa figura Ese tampoco término es existe, correcto. esa figura no existe en este país. Término de interés, eso es correcto. Yo Bueno, no había yo escuchado no, yo no lo había persona de escuchado interés. realmente, pero entendía que o era sospechoso, porque no estamos diciendo que tiene una sentencia. Claro, No, claro. no en No es ningún juzgado, momento. no es No juzgado. es juzgado. Pero yo tengo una persona desaparecida, fuiste la última persona en verla. Tú eres Yo sospechoso. necesito tenerte aquí hasta que se averigüe qué pasó y yo descarte cualquier posibilidad de que estuvieras involucrado en alguna otra cosa. Vuelvo y repito, cualquier, eso dice la legislación dominicana. Pero ¿Qué? como no se le acusó, No. por eso se le interpuso el habeas corpus a la Supongo gente, que- porque se le estaban coartando Eso mismo. unos derechos sin ninguna acusación. Si se le Supongo- hubiese acusado, quizás tuviéramos todavía este individuo aquí con mayores oportunidades de verdaderamente determinar. lo Supongo pasó. que no se le acusó
porque no se encontraron los elementos suficientes para hacerlo o porque en el primer proceso de investigación, como dijimos anteriormente, al no tener gente capacitada que entienda esos protocolos, muchas de las pruebas fueron destruidas. Y como Exactamente. y como aquí Sin siempre querer, se acusa, Ni siquiera sin decir la querer. contaminada. y como aquí siempre se Contaminadas. acusa, como O aquí siempre, ignoradas. como aquí siempre Sin se querer. acusa a la gente con todos los elementos probatorios, porque aquí no pasa eso. Sí. No pasa eso ni con funcionarios públicos, ni pasa eso con entes privados. Aquí no ¿Dónde pasa está la eso. ropa que él usó ese día? ¿Dónde está la ropa? Doctora, Los una zapatos, pregunta. Él el dice que se la robaron. teléfono. Una pregunta, y Qué coincidencia. ahí quería ir. ¿Qué opinión le merece su declaración? Nunca vimos Me el video de refiero- su teléfono. Me refiero, cuando salió su declaración respecto a las preguntas que le hicieron y demás, íbamos caminando por la playa, estábamos en un bar, nos besamos, llegamos a la playa, me quité la ropa, nos metimos a la playa, vino una ola y nos llevó. Perfecto. Pero ¿cuál de sus 4 Dame declaraciones? un segundo. Sale la pregunta. ¿Qué pasó después? Literal, así fue. ¿Qué pasó después? Nos estábamos ahogando, yo era salvavidas, la cargué, toqué la arena, la puse a un lado, después no, la chica cuando me volteé comencé agua a por las vomitar, rodillas. tragué agua, el agua en las rodillas. pero Ella volvió para el agua. Ella volvió, parece que para el agua. Después Iba que la sacaron, caminando volvió para el en agua. línea para el agua, me volteé, la llamé, no la escuché porque no escuché que ella estaba hablando porque yo estaba hacia el otro lado vomitando porque tragué agua, pensé que había recogido sus cosas, yo salí. Me quedé dormido, me picaron los mosquitos, me dio el sol, me desperté, fui a mi habitación, busqué mi teléfono, después me fui a la mía y me dormí. ¿Qué opinión le parece esta pregunta y esta respuesta que él dio que dejó como tantas cosas en el aire y tanta confusión? ¿Tú Porque sabes que yo sí quisiera tener? Eso es lo que nosotros tenemos de manera pública. Sí. Pero hubo alguien que llegó primero ahí. Hubo alguien que hizo una pregunta. Exacto. ¿Qué pasó en ese momento? Esa es la que yo Exacto. quiero saber. ¿Qué pasó ahí? Porque ya lo otro tengo tiempo de armar cualquier cosa. Es que yo en mi cabeza, yo personalmente comienzo a No, a yo voy querer bien. En la historia, figurar, yo voy bien hasta que vomito y toda la cosa. Yo voy bien hasta ahí. Sí. Es después el problema. ¿Cuántas horas dura el alcohol? y sobre todo después de que tú lo ¿O qué fue lo vomitaste. que consumiste? Por eso digo Porque la yo presencia de un quisiera médico. saber realmente qué había en su sangre, que tú no tienes la capacidad de recordar cuál era la cantidad de alcohol que tú tenías en el cuerpo. Porque toda la toxicología se va a relacionar con tu discurso. Para yo conocer, bueno, tenía tanto de alcohol, ok, entonces eso puede pasar que la persona tenga lagunas. ¿Me está entendiendo el análisis que se hace ahí? Sí, sí. Que no es ligero, es científico. Sí. Tiene que ser científico. Pero lastimosamente yo no tengo nada de Y eso. también cuántas horas debe Entonces, esto es pasar en como un inferir. hotel para que en una playa pública tú veas un joven literalmente tirado, casi muerto. En Todos una hemos silla, ido a nadie se hoteles da aquí, cuenta. ¿verdad? Sí. En algún momento, aunque Sí. sea hasta de invitado de un día Sí. para otro. Sí. ¿Se queda vacía la playa? Jamás. Ah. Y a las 7 de la mañana ya tú ves cómo están organizando A las todo. 7. A las Más 6. Mira, yo trabajaba hotelería. A las Bueno. 6 de la mañana se levantan esos alemanes desde antes Sí. a poner, A poner las toallas. No, perdón, los estadounidenses y los canadienses se levantan a poner la toalla. Los alemanes se sientan ahí a esa hora a leer y a esperar recibir su orden de que llegue el momento. Hágame el favor. No había Mira. nadie. Mira, Entonces mira. son muchas cosas que realmente es como situaciones que han pasado anteriormente con personas que, vamos a decir, en este caso, esa desaparición, en otros casos han sido crímenes donde nunca hemos sabido qué pasó realmente. Y lamentablemente tenemos que reconocer que la mente humana va creando ciertas historias en su cabeza, las cosas luego ya hasta de la misma persona se confunden, ya tú no tienes credibilidad en ese testimonio, porque el tiempo pasa y hay muchos factores que pueden alterar esa historia que tú nos diste o qué pasó. Y lastimosamente quien perdió la vida fue a quien perdimos. Doctora, ¿cuáles son las etapas O que no apareció. ¿Cuáles son las etapas de ese duelo en caso de desapariciones? Usted mencionaba un duelo suspendido. ¿Cómo funciona ese duelo suspendido? Es que no hay etapas. Nunca se supera. Bueno, sí se supera porque muchas personas lo logran hacer, pero eso ya es una parte individual. Cada uno de nosotros tiene una personalidad y lo que tú hayas construido en tu salud mental, pues obviamente tú vas a tener una respuesta más adaptativa, que es lo que se espera. Al final, la realidad es que hay otras personas que no pueden. Hemos tenido casos y se puede revisar en literatura de personas que han perdido y nunca ha aparecido un hijo
y esa persona cae en una depresión con riesgo de quitarse la vida, lo han hecho también, o ya llega a un trastorno de ansiedad que de manera permanente, trastornos del sueño. Entonces, hay una parte que es idiosincrasia, que es de cada ser humano. Y siempre, por eso siempre apelo a ese autocuidado, a ese tiempo, a ese no negociable. No negocio lo que es para mí. Puedo negociar el trabajo, puedo negociar salir con mis panas, puedo negociar cualquier cosa, pero no mi autocuidado. Cómo yo me enfrento a ciertas situaciones y cómo me adapto a ellas. Entonces, yo siempre, en estos casos, necesitan acompañamiento. ¿Sabes qué quería decirle a la audiencia? No olviden, yo estudié para mi país. Yo amo mi país. Todas las cosas que un dominicano se prepara es para poder servir con excelencia donde está. No ser profeta en su tierra, pero sí por lo menos para mejorarla. Y yo creo que nosotros tenemos muchas oportunidades de mejora. Lo que hay que destruir un poco son nuestros egos. Cuando yo no soy psiquiatra, yo soy psiquiatra clínica primero, pero no, por ejemplo, soy infanto-juvenil, que ya tenemos especializado, no soy geriatra, y yo de manera muy sencilla, cuando me llega una de esas poblaciones, la envío a mis colegas y no se me arranca ningún pedazo. Sigo normal con todo lo que tengo. Entonces yo creo que pedir ayuda de personas que puedan colaborar en situaciones muy delicadas, o mejor dicho, utilizar el profesional adecuado, porque yo no puedo arreglar la electricidad si yo lo que estudié fue plomería. O sea que hay una parte de responsabilidad también del profesional de la salud que llaman para decirle, mira, te necesitamos presente en este interrogatorio, necesitamos que participes en esto, sabiendo que no es psiquiatra forense y que existen psiquiatras forenses en el país. Sí, por ejemplo, mira, en otros países de Latinoamérica, obviamente eso no se permite. Tú tienes que tener algo que se llama idoneidad. En donde yo he podido participar, me piden todos mis títulos, tú tienes que ir, cada vez que yo tengo que testificar, yo tengo que hacer el mismo proceso. Yo tengo que pagar a un notario, ese notario dura 2 o 3 días con mis documentos, luego de verificado en esa instancia legal de ese país o de ese pueblo en ese país, entonces ellos me dan otra documentación donde han avalado todos mis títulos para que yo pueda ejercer esa función. Ahora, República Dominicana, cuando no tenía, hay una idoneidad que no tiene que ver solamente con tus títulos, sino con toda tu área de expertise. Tú tienes que demostrar que tú eres una persona competente para poder hacer eso y tiene que haber testimonio de ello. Por ejemplo, en mi caso que comencé así de manera empírica en la República Dominicana, ya yo tenía, por así decirlo, backstage, muchísimos estudios en derecho, muchísimos en análisis, investigación criminal, en perfilación, en todas esas áreas, y obviamente ya la experiencia dentro de la misma institución que trabaja en ciencias forenses. Y eso me dio una acreditación de mi sociedad primero, Sociedad Dominicana de Psiquiatría, que es idoneidad, hasta que ya, pues de manera formal, pues se fueron haciendo las cosas, como ya mis muchachos que tienen un título que dice psiquiatra forense. Claro. Yo tuve la oportunidad de, pues ya de hacer un máster, que eso me ayudó y ya eso me ayuda con la, vamos a decir, con el papelito. Con el aval del papel. Pero la realidad es que eso sí es un problema de América Latina, no solamente en la República Dominicana, lo de la idoneidad. Porque a veces si tú no tienes el profesional, tú tienes que tener lo que está ahí, pero tienes que conocer las limitaciones que tiene ese profesional. Así es, así es. Y si tu país lo tiene, mira, Alba, yo no sé si tú sabes eso, pero República Dominicana es el segundo país en Latinoamérica con esta especialidad. ¡Wow! O sea, eso es un orgullo para mí, decir que yo pertenezco a eso, que yo hice ese programa académico. Eso para mí es algo, eso es un logro personal, es un logro, un regalo a mi país, porque eso fue gratis que se hizo. Eso aquí nadie le paga tampoco a los maestros de forense, ni a mis amigos internacionales que son especializados en las diferentes áreas. Porque aquí dar clase para formar psiquiatras es voluntario. ¿Es voluntario? ¿Cómo así? Pero a ver. ¿Cómo así? Esa es de duelo. Era de duelo. Yo sé, pero entrégate. fíjate, hemos hablado tanto de salud mental en este mismo programa y de la necesidad tan grande que hay en nuestro país de psicólogos y de psiquiatras, porque las mismas autoridades dicen que no hay suficiente. Entonces, está bien, si tú quieres hacerlo de manera voluntaria, está bien, perfecto, como un aporte a tu país. Pero ¿por qué no se puede remunerar como cualquier otra persona oficio, claro, que hace un oficio? Y que requiere mucha dedicación. Señores, miren, yo estoy 24/7 para mis estudiantes, porque un psiquiatra
clínico que pueda estar, por ejemplo, de servicio, tiene que tener un MA, un especializado para llamarlo, para cualquier cosa. Claro. Y tú tienes que estar ahí para ese individuo. Entonces hemos luchado mucho con eso. Imagínate todavía mucho más difícil la formación de psiquiatra forense cuando no había nada previo. Tuve que auxiliarme de mis colegas internacionales de criminólogos, criminalistas, de psicólogos que trabajan el delito de corrupción, de patólogos, de una serie de profesionales con idoneidad, vuelvo y repito. Entonces, para poder hacer esto de la residencia, y todavía se está luchando mucho con eso para que se pueda por lo menos retribuir a algunos maestros. Yo quiero ahora, eso es un sueño, no solamente yo, sino la doctora Tavera, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y expresidenta de la APAL, segunda mujer de la República Dominicana, presidenta de Latinoamérica en psiquiatría. O sea, que eso también es una honra. Y hemos luchado mucho y se está luchando mucho, sobre todo ella que ha tenido esas posiciones de autoridad, para que se reciba esa remuneración, que estos muchachos que ya salieron, no les voy a decir muchachos, colegas. Los colegas, perdónenme, que ya son psiquiatras forenses, pues puedan tener esa remuneración para poder trabajar. Katy, finalmente, ¿dónde podemos contactarte? Importante. Bueno, yo estoy en el Centro Médico Gascue, ahí yo estoy martes y miércoles. El Hospital de la Mujer Dominicana, que gracias, debo dar lo bueno también, decir que ya tenemos una unidad de intervención en crisis, era muy necesaria, y ahí también estoy los jueves. Y nada, me pueden contactar a través de mis redes sociales y ahí les facilito el número a la secretaria. Bueno, Katy, ha sido Katy Giselle Báez, psiquiatra forense con nosotros en No Se Diga Más. Como siempre, un placer, una conversación sumamente enriquecedora aquí con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.